La empresa Metro de Bogotá pues tiene a su cuidado mínimo, porque todavía no se sabe el costo del metro elevado, porque no tiene estudios completos. Pero mínimo, de acuerdo al CONFIS Nacional, un cupo de manejo de 22 billones de pesos. ¿Por qué digo mínimo? Porque si el metro vale más que eso, y no sabemos, el metro elevado, y no sabemos, todo lo excedente tendría que pagarlo el distrito. O sea, este es un mínimo, 22 billones. La Ruta del Sol 2 comenzó por 1.4 billones. Con la ampliación se volvió 2.8. Con el laudo arbitral sabemos hoy que la mitad de las obras entregadas de la Ruta 2 Sol valen 5.200.000. Es decir, que solo de una contratación para toda la fase 2 de la Ruta del Sol por 1.5 billones, hoy esa misma sección nos va costando 10 billones. Todos los ingredientes que ustedes saben tiene este tema, que espero mañana poder, si puedo intervenir, profundizar. Pero fíjense la dimensión, el contexto. O sea, de un contrato simple, relativamente, obviamente cuantioso, 1.y pico billones, pasamos a una obra que hoy le representa el presupuesto 10, con 200.000 millones de pesos de sobornos de por medio a todas las facciones políticas tradicionales de Colombia. En qué proporción, etcétera, ya los dejamos en su debate. Si esto es así, y no ha cambiado nada en los contextos con que se hace la contratación en Colombia, ¿qué puede pasar con una obra como el metro que mínimo vale 22 billones? De 1.4, que es la Ruta del Sol 2, que va en 10, pasamos a una obra de infraestructura que hoy mínimo vale 22 de arranque. Pues si en esto no hay cuidado de la prensa, del control político, de la sociedad, aquí el Estado colombiano puede quebrar si repite lo que hizo con Ruta del Sol 2, porque esto es 10 veces más. Es la obra más importante del Canal de Panamá, ni siquiera podemos decir que el canal, porque se lo llevaron. Esta es la obra más grande de infraestructura de la historia de Colombia. Y todas las grandes obras de infraestructura de la historia de Colombia se las han robado. Porque cuando se ven las magnitudes de los dineros, es cuando aparece toda la tecnología del robo de las más altas capas de la sociedad política y empresarial de Colombia. Y entonces aquí aparece la primera, realmente nosotros veníamos hablando del peligro que representa entregarle a un concesionario en una obra tan grande el diseño más la construcción, más la operación privada del metro, que de hecho ya es privatizar la primera línea de metro, que es un riesgo enorme que lo había prohibido la ley para el distrito, y a través de la figura de concesión lo están no mitigando, sino lo están saltando por encima, lo están eludiendo. Ahora tenemos un primer informe, que es de la Contraloría Distrital, que la nacional debería haberse metido, porque aquí está en juego el 70% de la financiación de esos 22 billones con recursos nacionales. Está en este informe, para contextualizar los dos puntos, aparecen dos de entre todos los contratos de análisis, es una auditoría. Ya en su fase final ya pasa a determinar hallazgos penales después de recibir las respuestas de la empresa de Metro. Aparecen dos contratos que son los claves en mi opinión, el 137, primero el año pasado, y el 151. Esos dos contratos, ¿qué son? Es una, no sé si solicitud o orden del Banco Interamericano de Desarrollo del señor Moreno,
porque ha prestado plata, ustedes mismos anunciaron eso el año pasado, que ya había créditos, que no sé qué, bueno, prestó un poquito de plata, pero puso una condición, que hubiera una gerencia integral del proyecto. A eso le llaman PMO, tecnócratas, una gerencia integral del proyecto, que sirviera de consultor por su experticia en manejo de proyectos de metro, la empresa Metro de Bogotá, que no tiene esa experticia porque acaba de ser fundada, y del señor Andrés, ¿cómo se llama? Andrés Escobar, pues no tenemos en su hoja de vida ninguna experiencia alrededor de proyectos de metro. Entonces, esa consultoría, digamos, la insinúa, esa consultoría va a escoger quién es el concesionario. Ojo. Como todos sabemos, la corrupción aquí es predeterminar el constructor, que en este caso es concesionario, porque hace estudios de detalle, construye y opera durante décadas el metro. Entonces, aquí es donde se están nombrando los entes que van a decidir quién es el concesionario. Un asunto delicadísimo. Para volver a la Ruta del Sol 2, recuerden, el comité evaluador lo manipuló García Morales, gobierno de Uribe. Incluso sacaron al señor que estaba al frente de eso, que era un señor Soto, amigo de Ordóñez. Lo reemplazaron. Entró García Morales. Puso allí un comité evaluador que fue asesorado por unas personas de CFI del Banco Mundial. Entonces todos dijeron, uy, si es el Banco Mundial ahí hay transparencia, y resulta que eran también familiares directos de los amigos de Luis Carlos Sarmiento Angulo en Corfi Financiera, y predeterminaron quién era el ganador. Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento. Esa es la historia de ese comité evaluador. Aún con la presencia del Banco Mundial, fue profundamente corrupto. Es más, fue corrupto gracias a los funcionarios que puso el Banco Mundial. Estamos seleccionando, vamos hacia la selección de ese mismo comité evaluador, que designará a su vez, espera Peñalosa antes de que se acaben las elecciones a alcaldía, concesionario que va a hacer estudio de detalle, construcción y operación privada del metro. Bueno, entonces para eso, ¿qué hace? Primero escoge a alguien que le ayude a escoger. Ojo con esto. Escoge a alguien que le ayude a escoger quién va a ser la gerencia del proyecto de metro. Entonces, repito, el metro se lo están robando ya. Y está aprobado. Él, bajo la indicación de Moreno, BID, entonces decide, el señor Andrés Escobar, decide nombrar, contratar a alguien que le ayude a seleccionar el que va a ser la gerencia integral del metro. Ese primer contrato es el 137, año pasado. Es pequeño comparativamente con los costos del metro, pero ya marca la predeterminación que llevamos en la selección. ¿A quién contratan? A nadie por concurso de méritos, que era lo óptimo. Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales. Aquí lo esencial es la experticia en el manejo de proyectos de metro y líneas férreas, que en Colombia poco tenemos, por las razones históricas. Y entonces deciden contratar una empresa nacional, la primera. La empresa Confirmas SAS, Confirma SAS, con K, confirma con K, SAS, que es una sociedad de la Cámara de Comercio de Medellín con una firma privada que se llama
cadena Sociedad Anónima de Medellín que gerencia un señor Juan del Corral. Juan del Corral Suescún. La empresa confirma SAS, ya ha sido denunciada en actos de corrupción en Antioquia por el actual gobernador. Es una empresa con la cual Sergio Fajardo contrató de manera directa más de 6.200 millones de pesos, según la denuncia del gobernador actual. Ese es un debate en Antioquia, hecho en el Consejo de Antioquia, muy previo a estos informes, que pues dejo que ustedes, los mismos nosotros, continuaremos investigando. Pero ese es el origen de Confirma. Es una empresa antioqueña que puede contratar directamente porque la Cámara de Comercio la metieron allí, pero que en realidad es una empresa privada, de cadena, sociedad anónima, contratista privilegiada en los gobiernos de Sergio Fajardo, según el gobernador de Antioquia actual. Está articulada al tema de Hidroituango y al tema del túnel del Toyo. Ese es, digamos, los antecedentes. Bueno, el gerente predetermina sin concurso, el gerente del Metro de Bogotá, Andrés, sin ningún concurso, sin nada, predetermina que esta empresa es la que le va a seleccionar su gerente integral del metro. ¿Qué sabe esta empresa de metros? Nada. Es un contrato relativamente pequeño, 1.100 millones de pesos. Pues, es un contrato por un mes. O sea, contratan por un mes, 24 días hábiles exactamente, para que seleccione quién va a ser el gerente integral del metro. El gerente integral y consultor de la empresa Metro de Bogotá del proyecto, desde que se inicia, desde que se inicia el proceso licitatorio hasta que aparece el primer tren rodante. Ese gerente, PMO, es el que va a seleccionar esta empresa con compromiso, ¿cómo es? Compris. Confirma S.A., compromiso no, compromiso es otra cosa. Confirma S.A. Bueno, ¿cuánto le pagan? 1.100 millones de pesos. Se roba 758 millones de pesos. ¿Por qué digo se roba? Porque en la auditoría del contrato debió haber contratado 11 profesionales expertos en esta materia, más un director y 2 coordinadores. Solo aparecen pagos en prestaciones sociales, en pagos de parafiscales, presentados a la Contraloría Distrital, el director general que se ganó 91 millones de pesos en un mes y los 2 coordinadores. No aparece vestigio ni rastro alguno de la existencia de los otros 11 expertos, que valen, de acuerdo al contrato, 758 millones de pesos. Primer hecho que la Contraloría Distrital dice es un hecho penal, no es fiscal, no es un error, no es disciplinario, digamos, una irregularidad de mayor peso, no, es un hallazgo penal, va a la fiscalía, es un robo de dinero público. Ahora, sin 11 expertos para seleccionar quién va a ser el gerente integral del proyecto Metro de Bogotá hasta que se ponga a rodar el primer tren, se entiende qué pasó después. Lo que pasó después es que contratan a un solo oferente. Es decir, pagaron 1.000 millones de pesos para decir que un solo oferente fuese el gerente del proyecto Metro de Bogotá. No hubo licitación, no hubo competencia, no hubo más empresas que quisieran competir por gerenciar el proyecto Metro de Bogotá. No, solo había uno
estaba predeterminado. Como estaba predeterminada, la firma Confirma S.A. Predeterminada. El valor del contrato de Confirma S.A. se sabía 115 días antes de la selección a dedo de Confirma S.A. Estaban los estudios previos. Ya había sido negociada con la firma 115 días antes de iniciar la selección, el que ella iba a ser la contratista del Metro de Bogotá. Pues aquí pasó lo mismo. Ahora, en un problema superior, que va a ser la gerencia y consultoría del proyecto integral de Metro de Bogotá a la empresa Metro de Bogotá, seleccionan a dedo un solo oferente, que es la empresa mayoritariamente propietaria de Gómez Cajiao, empresa colombiana, sin experiencia en construcción de metros. Gómez Cajiao, ingenieros consultores, tiene el 66% de la propiedad de la gerencia integral del Metro de Bogotá, es decir, es determinante. Puso dos empresas minoritarias en el consorcio, que es CID Ingeniería de Chile, que uno creería, bueno, de pronto por ahí llegan los expertos, o CETEC ITS Francia, diría uno, de pronto por ahí llegan los expertos en metros. Resulta que la evaluación que hace, que este es el contrato 151, es decir, ya la firma confirma, selecciona uno, por lo cual le pagan 1.000 millones, pero no era difícil porque solo había uno para escoger, se le pagaron 1.000 por eso. Selecciona esta empresa, que es la de Gómez Cajiao. Como también es una empresa que ya tienes que acompañar al gerente del metro, al funcionario público, en el proceso de selección de contratistas, es decir, ¿quién va a construir el metro? Además de todo el proceso integral de gerencia, aquí lo que se necesita es experticia en la construcción de metros en el mundo. Gómez Cajiao no la tiene, pero digamos, Gómez Cajiao pudo subcontratarla, ya dueño del contrato. El contrato, que es este, efectivamente habla de un número de contratistas, es una planta de 42 expertos, dentro de los cuales el director, los coordinadores de proyecto. La auditoría pide las pruebas de que son expertos. Y como ya dijo Holman, pues lo que le presenta la firma y la entidad a la Contraloría es que fuera de los tres primeros, los coordinadores, los demás expertos presentados aquí apenas tienen título de pregrado. Son ingenieros sí, son arquitectos sí, pero salidos de la universidad sin especialización. Y entonces, para ocultar la anomalía, obvio, usted no le paga lo mismo a un experto con tantos años de experiencia en hacer metros, con títulos de posgrado, quizás de doctorado, que a un recién salido de la universidad o con solo un título universitario. Ahí hay un desfase de recursos públicos, que multiplicado por 32 durante 7 años, es una suma elevadísima de dinero, que encuentra la Contraloría Distrital es un detrimento patrimonial, y allí decide pasar a la Fiscalía este tema. ¿Por qué? Porque la entidad contratante y la empresa privada, que es gerente integral del metro, dicen que los estudios de pregrado en Francia y en Chile equivalen a estudios de pregrado en Colombia con posgrado. Y así le presenta el informe a la auditoría. La auditoría lo que hace es preguntarle a la entidad competente, que es el Ministerio de Educación, los de la homologación de títulos, si eso es cierto. Si una persona con título de posgrado en Francia, o con título de posgrado es después no es
si una persona con título de pregrado en Francia equivale a una persona con título de posgrado en Colombia. El Ministerio de Educación dice no. Depende de los créditos. Habría que estudiar cada caso por aparte. Y en Chile, para nada. En Chile, un estudio con título de pregrado equivale a un estudio de la misma calidad con título de pregrado en Colombia. Es decir, la entidad, el gobierno de Peñalosa y la empresa contratada a dedo para hacer la gerencia integral del metro, mintieron. No tenemos expertos para seleccionar quién va a construir el metro de Bogotá hoy. Adjudicar. Y ellos anuncian el 27 de ¿qué? El 25 de octubre la selección. Estamos en manos de inexpertos y se están robando la plata. Esa es, digamos, la conclusión a la que llega la Contraloría Distrital. Hay un agravante, que es de bulto, que cualquier administrador público, si uno no sabe, se lo dicen de inmediato. Y es que no se puede contratar sin CDP, es decir, sin la plata. Eso es un delito. Pues si a mí me hubiera pasado en algún proceso contractual, yo estaba allá bajo... O a mí en Canal Capital. No estaría en la casa de Andrés Felipe Arias, eso sí se lo aseguro. Eso es lo primero que nos hubieran cuestionado. Pues aquí han contratado la firma Confirmas, porque la firma Confirma S.A. sin CDP. ¿Por qué? Porque en el 2018, cuando consiguieron una parte de la plata, esta se consiguió por vigencias futuras aprobadas por el Consejo, con los estudios de metro subterráneo, que es lo que le otorga a la FDN, esto es entre paréntesis, que le manda una cartica a Claudia López, la tesis de que los estudios elaborados por Peñalosa ya son de factibilidad. Lo dice así porque entre los estudios elaborados por Peñalosa, entre comillas, para metro elevado, están los estudios geotécnicos, es decir, de suelos, que eran para el metro subterráneo, que tienen 100% estudios de detalle. Y entonces por ahí, porque los estudios que nosotros elaboramos para geotecnia tienen 100% estudios de ingeniería de detalle, entonces le manda ese porcentaje ponderado a los estudios que está haciendo Peñalosa para metro elevado y entonces dice, ya alcanzaron la etapa de factibilidad. Trampa. Pero ese no es el tema central. Ese es otra ilegalidad más, pero aquí el tema es que como tuvieron que aprobar vigencias futuras, las normas sobre vigencias futuras dicen que solo se pueden aplicar al año siguiente de su aprobación. Y si se aprobaron en 2018, pues no había plata para gastar de esas vigencias futuras en 2018. Pero contrataron a Confirmas en 2018. Entonces no podían presentar el CDP. Lo presentaron el 1 de enero del 2019 porque ahí sí empezaban a regir las vigencias futuras. Pero el 1 de enero es un día ya en ejecución de este contrato que se firma exactamente 28. el 28 de diciembre del 2018, el Día de los Inocentes, como siempre, como tantos contratos que hemos visto. Es decir, se firma con el presupuesto del 2018. Parece un tema técnico, pero no lo es una trampa. ¿Por qué querían firmar tan rápido? Porque estaban afanados en tirarse las elecciones, poniendo como señuelo el que es que antes de que terminen las elecciones van a adjudicar al concesionario la construcción del metro. Si lo van a ejecutar así, nos van a robar 22 billones de pesos mínimo. Bogotá entra a algo peor de lo que fue el Guavio en su momento, y la nación entra a la quiebra presupuestal, porque un proyecto de 22 billones de pesos es 10 veces más que la Ruta del Sol, y aquí lo que se demuestra es que el día de hoy quienes van a seleccionar el contratista han sido seleccionados
fraudulentamente, delictivamente, se han robado la plata y no son expertos en metro. Y estamos a pocas semanas sin jueces que lo impidan hasta el momento, sin órganos de control, excepto este, que investiguen por el momento, sin parlamento que haga control, sin consejo que haga control, sin prensa que haga control. Obviamente nuestro deber es decirlo, pero esto es 10 veces peor que Odebrecht. Bueno, yo, digamos ahí, creo que Voy a